El 27 de septiembre de 1922, el rey Constantino I de Grecia abdicó su trono después de que Grecia sufriera grandes reveses militares en la guerra greco-turca. En las semanas siguientes, parte de la familia real griega extendida se exilió. Entre ellos estaba el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca, que era un bebé en ese momento. ¿Cómo fue que este miembro exiliado de la familia real griega pasó de vivir una crisis real en el Mediterráneo, en 1922, a convertirse en el consorte de la monarca británica, la reina Isabel II? Esta es la historia del príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca, el hombre que se convirtió en el duque de Edimburgo. El hombre conocido en la historia como el príncipe Felipe nació el 10 de junio de 1921 en una mesa del comedor de la villa de Monrepos, en la isla griega de Corfú. Su acta de nacimiento registra su nacimiento como el 28 de mayo de 1921, según el calendario gregoriano. Su padre era el príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca, quien era hermano del rey Constantino I de Grecia, lo que hacía a Felipe sobrino del rey de Grecia en el momento de su nacimiento. Sin embargo, la familia no era griega. Andrés y Constantino eran hijos de Jorge, un príncipe danés de la casa de Duxburg, quien fue elegido como el rey Jorge I de Grecia en 1863 por la Asamblea Nacional Griega. Tras la destitución del impopular rey Otto I de la Casa Bávara de Wittelsbach, Felipe era así descendiente de una familia real danesa que llegó a gobernar Grecia como resultado de la curiosa política dinástica de la Europa del siglo XIX. La madre de Felipe era la princesa Alicia de Battenberg, hija del príncipe Luis de Battenberg, un príncipe alemán. También era bisnieta de la reina Victoria, la longeva monarca de Gran Bretaña durante el siglo XIX. Los primeros meses de Felipe incluyeron un viaje al país con el que estaría asociado durante la mayor parte de su vida. Cuando tenía solo 3 meses de edad, su abuelo materno, el príncipe Luis de Battenberg, murió en Londres. Durante la Primera Guerra Mundial, Luis adoptó el apellido Mountbatten para calmar las preocupaciones del público en Inglaterra sobre su ascendencia parcialmente alemana. Fue un nombre que Felipe adoptaría más tarde en el mismo país por razones similares. Tras la muerte de Luis en septiembre de 1921, Felipe fue llevado por su madre a Inglaterra para el funeral. De regreso en Grecia, a finales de 1921, fue criado junto con sus 4 hermanas mayores, Margarita, Teodora, Cecilia y Sofía. Felipe era el único hijo varón de la familia, y debido a su condición de único hijo varón de Andrés y Alicia, nació con una posición lejana en la línea de sucesión, tanto al trono griego como al danés. La vida temprana de Felipe se vio afectada por los acontecimientos en el Mediterráneo oriental alrededor de la época de su nacimiento. Al final de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano colapsó y Turquía fue ocupada efectivamente por Gran Bretaña y las demás potencias vencedoras de la guerra. Estalló una guerra de independencia cuando los nacionalistas turcos, que finalmente fueron liderados por Kemal Atatürk, intentaron establecer una nueva república de Turquía. Al principio, este nuevo estado se encontró bombardeado por todos lados mientras sus vecinos intentaban sacar provecho a su costa. Entre estos se encontraba Grecia, que hizo valer su reclamo sobre la región costera del oeste de Turquía, alegando que esta región había sido históricamente parte de Grecia desde hace miles de años. El país buscó hacer valer este reclamo, entablando una guerra prolongada contra la naciente República de Turquía. Al principio, esto fue muy exitoso, y las fuerzas griegas ocuparon las regiones en disputa,
incluso avanzando hacia el este en dirección a Ankara. Pero solo unas semanas después del nacimiento de Felipe, los turcos pasaron a la ofensiva tras la victoria en la batalla de Sakarya, en el centro de Turquía. Este fue el comienzo de un gran cambio de fortuna para los turcos, y para el verano de 1922, Grecia enfrentaba una derrota militar total. Esto tuvo implicaciones para el reinado del rey Constantino y, por extensión, para Felipe y su familia. Ante la enorme hostilidad en Grecia debido a la derrota ante Turquía, el rey Constantino, tío de Felipe, abdicó el 27 de septiembre de 1922. Él se exilió, mientras que la familia de Felipe pronto siguió su ejemplo. Fueron rescatados de Grecia por la Marina Real Británica y se dirigieron hacia el oeste. Fue el comienzo de una infancia y una juventud en la que Felipe fue un exiliado perpetuo. Como era solo un bebé en ese momento, nunca aprendió a hablar griego, y Felipe declaró muchos años después que se consideraba principalmente danés, como miembro de la Casa de Luxemburgo. Después de su exilio de Grecia en 1922, la familia se estableció en París. Tenían pocos ingresos y dependían en gran medida de la caridad, ya que la cuñada de Andrés, la princesa Jorge de Grecia, les proporcionó una casa en el suburbio de Saint-Cloud. A la familia también le habían quitado la ciudadanía griega y ahora viajaban con pasaportes daneses. Exiliados, empobrecidos y sin un hogar estable, la situación de la familia empeoró durante los primeros años de Felipe. A finales de los años 20, el matrimonio de Andrés y Alicia se estaba desintegrando, y la salud mental de la madre de Felipe había empeorado considerablemente. Finalmente sufrió una crisis nerviosa y fue diagnosticada con esquizofrenia en 1930. Fue enviada a un sanatorio en Suiza. Mientras tanto, Andrés se dedicó a escribir un libro titulado Hacia el desastre, el ejército griego en Asia Menor, en el que intentó rehabilitar su propia reputación como comandante militar durante la guerra greco-turca. Después de eso, se fue a vivir al sur de Francia a bordo de un yate con su amante, la autodenominada condesa André de la Vigne. Así, antes de que Felipe fuera siquiera un adolescente, su familia ya se había desmoronado a su alrededor. Para asegurar algo de estabilidad en la vida de su joven hijo, Felipe fue enviado en 1930 a vivir con familiares en Inglaterra. Allí residió con Victoria Mountbatten, su abuela materna, en el Palacio de Kensington en Londres, antes de ser enviado a la escuela Cheam en Hampshire, donde completó su educación primaria en 1933 en Novelliason. Las 4 hermanas de Felipe se casaron con aristócratas alemanes, y el propio Felipe fue enviado a asistir a la Schule Schloss Salem en el sur de Alemania en 1933 en Neumesums. Ese fue el año en que el partido nazi, bajo el mando de Adolf Hitler, llegó al poder en Berlín por primera vez. La escuela Schule Schloss pronto se vio obligada a cerrar sus puertas y trasladarse a Escocia, ya que su fundador, Kurt Hahn, era un educador judío que enfrentó persecución en Alemania bajo los nazis. Felipe también se mudó a Escocia en 1935, donde comenzó a asistir a la nueva escuela de Hahn llamada Gordenston. Felipe permanecería en Gordenston durante mediados y finales de la década de 1930. Y fue una institución que se asociaría estrechamente con la familia real durante el resto del siglo XX. Mientras Felipe asistía a Gordenston, en la década de 1930, la política del continente estaba tomando un giro oscuro. Después de tomar el poder en 1933, Hitler y los nazis comenzaron a rearmar Alemania. Luego, en 1938, se tomó un rumbo aún más agresivo cuando los nazis anexaron Austria a una Alemania más grande, antes de comenzar a hacer reclamos sobre la gran región de los Sudetes de habla alemana en Checoslovaquia más tarde ese año.
Una política de apaciguamiento por parte de Gran Bretaña y Francia no logró evitar más exigencias, y para la primavera de 1939, Hitler y sus asociados ya habían tomado el control efectivo de toda Europa Central. Además, los nazis contaban cada vez más con un aliado en la Italia fascista, cuyo líder, Benito Mussolini, tenía planes de construir un imperio mediterráneo que incluiría países como la patria de Felipe, Grecia. Finalmente, en septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra al régimen nazi 2 días después. Felipe pronto jugaría un papel en la Segunda Guerra Mundial. Él acababa de ingresar al Real Colegio Naval de Dartmouth como cadete y serviría como oficial naval durante la guerra. Esto ciertamente no fue nepotismo hacia un descendiente de una de las casas reales de Europa. Felipe terminó como el mejor de su clase en Dartmouth y luego fue nombrado guardia marina a principios de 1940. Después de eso, sirvió brevemente en varios lugares, incluyendo una corta estancia en el Océano Índico, pero pronto fue llamado de regreso a su lugar de nacimiento. La familia había sido en gran parte rehabilitada en Grecia a finales de 1935, una vez que se aprobó un referéndum exitoso para restaurar la monarquía. La madre de Felipe, quien se había recuperado de sus enfermedades anteriores, y quien más adelante desempeñaría un papel heroico al proteger a los judíos europeos del régimen nazi durante la guerra, había regresado a vivir a Atenas a finales de la década de 1930. Tras la invasión de Grecia por parte del aliado de Alemania, la Italia fascista, en el otoño de 1940, Felipe fue reasignado al teatro del Mediterráneo. Luchó en la batalla del Cabo Matapán, al sur de la península del Peloponeso, a finales de marzo de 1941, donde la Marina Real Británica derrotó contundentemente a la Regia Marina italiana. Su servicio durante esta batalla, que aseguró el control británico de las rutas entre Grecia y Creta durante algún tiempo, recibió una mención oficial en los partes de sus superiores. El servicio de Felipe durante la guerra continuó llevándolo a diferentes frentes de batalla en los años siguientes. Estos fueron años emocionalmente difíciles para él. Miembros de su familia extendida, especialmente las familias políticas de sus hermanas, estaban luchando en el otro bando de la guerra. Por ejemplo, el cuñado de Felipe, el príncipe Cristóbal de Hesse, que estaba casado con su hermana Sofía, era un miembro de alto rango de la Fuerza Aérea Alemana, y también era miembro de las SS, la organización paramilitar nazi, que administraba el sistema de campos de concentración. A pesar de estas complicaciones familiares, no había duda sobre las lealtades políticas de Felipe. Fue nombrado primer teniente del HMS Wallace en el otoño de 1942 y sirvió con mérito durante la invasión aliada de Sicilia en el verano de 1943 para abrir un frente sur contra las potencias del eje. Después de eso, fue asignado al Teatro del Pacífico contra los japoneses y estuvo en la bahía de Tokio, cuando el Imperio de Japón se rindió oficialmente el 2 de septiembre de 1945, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. Felipe continuó su carrera naval después de la guerra, siendo asignado al HMS Royal Arthur, una base en tierra de la Marina Real en Wiltshire, como instructor. Sin embargo, su vida empezaba a tomar un rumbo completamente diferente. En 1939, cuando él era cadete en la Academia Naval de Dartmouth, y ella solo era una adolescente, a Felipe le pidieron que le mostrara la academia de entrenamiento a su prima tercera, la princesa Isabel, heredera de la corona británica, durante una visita real allí. Felipe e Isabel se volvieron a encontrar en varias ocasiones durante la guerra, y se intercambiaron cartas a lo largo de esos años. Ella evidentemente estaba enamorada, y cuando terminó la guerra y él regresó a Gran Bretaña, empezaron a verse con más frecuencia. Así, en el verano de 1946, unos meses después de su regreso a Gran Bretaña desde el Pacífico, Felipe le pidió al rey Jorge VI, el padre de Isabel,
la mano de su hija en matrimonio. Jorge, sin duda dispuesto a aceptar a Felipe como pretendiente, dado su descendencia tanto de las líneas reales griega como danesa, y tomando en cuenta el hecho de que había un afecto genuino entre Felipe e Isabel, consintió el matrimonio. Felipe e Isabel se casaron en la abadía de Westminster en Londres el 20 de noviembre de 1947. Varios asuntos tuvieron que resolverse antes de la unión. Felipe tuvo que renunciar a su posición en las líneas de sucesión, tanto al trono griego como al danés. Un hecho que difícilmente fue un sacrificio, ya que no había ninguna posibilidad real de que alguna vez accediera a esos puestos. Al hacerlo, adoptó el apellido Mountbatten, que su abuelo materno había adoptado en Gran Bretaña durante la Primera Guerra Mundial. Finalmente, Felipe tuvo que hacerse oficialmente miembro de la Iglesia de Inglaterra. Él era un protestante confirmado, pero había sido bautizado como miembro de la Iglesia Ortodoxa griega en su infancia. Con todo esto resuelto, la unión fue solemnizada. La ceremonia de la boda fue transmitida por la radio de la BBC para una audiencia internacional de cientos de millones en los países de la Commonwealth. Pronto tuvieron hijos. Un hijo, Carlos, nació el 14 de noviembre de 1948, mientras que una hija, a quien la pareja llamó Ana, llegó en agosto de 1950. Luego siguió una pausa de 10 años antes de que Andrés, quien fue nombrado en honor a su abuelo, el padre de Felipe, naciera a principios de 1960. Su último hijo, el príncipe Eduardo, llegó en la primavera de 1964. Sus hijos terminarían desempeñando diferentes roles en la vida pública británica. Ana y Eduardo en gran medida han evitado la atención pública, pero como heredero al trono y príncipe de Gales, Carlos necesariamente desempeñó un papel importante en las funciones públicas de sus padres en las décadas siguientes. Mientras que Andrés, como veremos, terminaría provocando mucha controversia pública. Cada uno de los hijos de Felipe sería enviado a Gordonstoun, en Escocia, la antigua escuela de Felipe de la década de 1930, como parte de su educación. A Felipe se le otorgó el título de Duque de Edimburgo el día de su boda con Isabel. Fue presentado en la Cámara de los Lores en el verano de 1948, aunque nunca desempeñaría ningún papel relevante allí, más allá de ser un miembro honorario. A corto plazo, continuó su carrera naval a finales de la década de 1940. Esto significaba que, aunque él y Isabel se habían instalado en Clarence House, en The Mall, en Westminster, Londres, después de su matrimonio, también estaban frecuentemente en el extranjero. Primero, por las obligaciones de Isabel como heredera al trono, y segundo, en su calidad de oficial de la Marina Real. Pasaron una larga estancia destinados en Malta, en el Mediterráneo. Aquí, Felipe recibió su puesto más alto hasta ese momento, sirviendo como primer teniente del HMS Chequers, el buque insignia de la primera flotilla de destructores de la Marina Real en el Mediterráneo. Finalmente, a principios de la década de 1950, fue ascendido a capitán de corbeta y puesto a cargo del HMS Magpie, una fragata más pequeña de la Marina Real. Pero para ese entonces, la carrera de Felipe como oficial naval comenzaba a llegar a su fin, porque Isabel estaba a punto de convertirse en la reina del Reino Unido. El padre de Isabel, Jorge VI, se convirtió en rey del Reino Unido en las últimas semanas de 1936, tras la crisis de abdicación que involucró a su hermano, el efímero rey Eduardo VIII. El estrés de ser rey durante la Segunda Guerra Mundial, combinado con el hábito de fumar en exceso durante toda su vida, había afectado la salud de Jorge. Para cuando Felipe e Isabel se casaron, su condición física ya estaba deteriorándose y estaba desarrollando tanto cáncer de pulmón como varios problemas circulatorios. A principios de la década de 1950, Isabel tenía que desempeñar cada vez más funciones como heredera al trono, ya que su padre se retiraba de las obligaciones públicas.
En septiembre de 1951, le extirparon todo el pulmón izquierdo. Solo 4 meses después, Isabel lo vio por última vez. Jorge fue al aeropuerto de Londres para despedirse de ella y de Felipe, quienes se dirigían a Kenia, que en esos días aún era una colonia británica, y luego continuarían hacia Australia. 6 días después, lo encontraron muerto en la casa Sandringham en Norfolk, habiendo fallecido por trombosis coronaria. Él tenía solo 56 años de edad, mientras que Isabel tenía apenas 25 años cuando ascendió al trono como reina del Reino Unido. Después de una larga espera, su coronación tuvo lugar el 2 de junio de 1953, Venosis. Como su esposo, Felipe ahora se convirtió en el consorte real, el título que se le da al cónyuge de una reina o rey reinante. Felipe se convirtió en el consorte de un monarca británico, en un momento en que el Reino Unido estaba entrando en un período de grandes cambios. Durante el siglo XIX, Gran Bretaña había sido la principal superpotencia del mundo. Inglaterra era la potencia económica del mundo, la cuna de la revolución industrial. Los barcos de la Marina Real dominaban los mares, y Gran Bretaña había colonizado o conquistado vastas partes del mundo, especialmente India, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y una enorme franja de África, desde Egipto hasta Sudáfrica. Sin embargo, al final del siglo, la primacía del país estaba siendo desafiada, sobre todo, por unos Estados Unidos en ascenso. Aunque Gran Bretaña pudo mantener su imperio durante las siguientes décadas, la Segunda Guerra Mundial debilitó fatalmente al país y provocó llamados generalizados de independencia en India y África. Así, Isabel se convirtió en reina en un momento en que el lugar de Gran Bretaña en el mundo estaba a punto de sufrir una profunda transformación. Mientras entregaba el manto del poder occidental a Estados Unidos, en casa, se vislumbraban grandes cambios sociales. El papel de Isabel como reina y el de Felipe como su esposo era ser el rostro de Gran Bretaña en este mundo cambiante. La posición de Felipe era difícil en otros aspectos. Gran Bretaña casi siempre había sido gobernada por reyes. Además, esas pocas reinas que habían gobernado el país generalmente habían tenido situaciones matrimoniales poco convencionales. Por ejemplo, Isabel I, quien gobernó Inglaterra entre 1558 y 1603. Después de Isabel, hubo pocas reinas de Inglaterra, y el principal ejemplo, la longeva reina Victoria, fue viuda durante 40 años de su reinado. Por lo tanto, había habido pocos consortes masculinos de reinas británicas, una posición que requería que el esposo de la monarca tomara un papel secundario en los asuntos que dominaban su vida cotidiana. Esta no era una posición fácil de conciliar en una sociedad que todavía era profundamente patriarcal y dominada por los hombres en los años 50. Sin embargo, Felipe llegaría a convertirse en un pilar para Isabel y sus vidas públicas, al mismo tiempo que lograba forjar su propio papel público de muchas maneras importantes, lo que le permitió dejar su propia huella en la sociedad británica sin entrar en conflicto con el papel de ella como monarca. Los primeros años del reinado de Isabel fueron difíciles para Felipe en muchos aspectos. Su relación con su suegra, la reina madre, siempre había sido tensa, y siguió siéndolo durante varios años después de la ascensión de Isabel. Muchos otros dentro de la sociedad británica seguían viendo a Felipe como un intruso extranjero a pesar de descender de la reina Victoria. Uno de esos individuos era el primer ministro Winston Churchill, quien había regresado para liderar un nuevo gobierno conservador en 1951 y, por lo tanto, estaba dirigiendo el país en el momento de la ascensión de Isabel. Esto fue significativo, ya que había un asunto que resolver en los primeros meses del reinado, relacionado con el nombre que la dinastía real llevaría de ahora en adelante,
La familia real había adoptado el nombre Casa de Windsor a mediados de la década de 1910 para evitar cualquier inquietud sobre su ascendencia alemana parcial durante la Primera Guerra Mundial. La ascensión de Isabel creó un problema en una época en la que era práctica común que las mujeres adoptaran el apellido de su esposo al momento de casarse. Felipe insistía en que el nombre Mountbatten debía añadirse al título real, diciendo en ese momento: «Soy el único hombre en el país al que no se le permite dar su apellido a sus hijos». A pesar de su incomodidad, Isabel fue convencida por Churchill de que el nombre de la familia real debía seguir siendo la Casa de Windsor, aunque más tarde hizo que el Consejo Privado británico modificara esto en 1960 para que sus descendientes que no llevaban títulos reales llevaran el apellido Mountbatten-Windsor. La decepción de Felipe fue ligeramente aliviada cuando se le concedió el título de príncipe en 1957. Al principio del reinado, abundaban los rumores sobre supuestas aventuras que tenía Felipe. El príncipe era un hombre apuesto en su juventud y había desarrollado cierta reputación de coqueto en los años antes de conocer a Isabel. Esto contribuyó a los rumores más adelante, al igual que el hecho de que el padre de Felipe tuvo una aventura muy pública y algo escandalosa mientras vivía en el sur de Francia en la década de 1930, cuando aún estaba casado con la madre de Felipe. En consecuencia, Felipe fue vinculado repetidamente con otras mujeres, en particular con Helena Cordet, una vieja amiga de la familia de Felipe, la actriz Anna Massey y la escritora y dramaturga Daphne de Maurier. No hay pruebas creíbles que respalden ninguna de estas afirmaciones, pero en privado se decía que los reportes le molestaban a Felipe. Estos rumores tomaron un matiz decididamente serio a principios de la década de 1960, cuando Felipe estuvo involucrado de manera tangencial en lo que se conoció como el caso Profumo. Esto estalló en 1963, tras revelarse que John Profumo, el secretario de Estado para la Guerra en el gobierno conservador liderado por Harold Macmillan, había tenido una aventura extramarital con una modelo de 19 años llamada Christine Keeler. Había numerosos problemas con esto. En primer lugar, Keeler tenía menos de la mitad de la edad de Profumo en ese momento, pero, de manera más controvertida, se sospechaba que ella había estado involucrada al mismo tiempo en una relación con el capitán Evgeny Ivanov, un agregado naval en Gran Bretaña de la Unión Soviética. Si esto fuera cierto, entonces las acciones de Profumo habrían creado un riesgo para la seguridad nacional. Felipe se vio implicado en los hechos ya que era conocido de Stephen Ward, un osteópata y artista que había presentado a Profumo con Keeler en 1961, antes de que comenzara ese romance. La controversia se agravó por los detalles de fiestas sexuales que involucraban a la clase política y la nobleza británica. Circulaban rumores que intentaban desprestigiar el nombre de Felipe, aunque, de nuevo, no había ninguna base sustancial para las acusaciones. Y finalmente, algunos sectores de los medios empezaron a descartar cualquier sugerencia de la implicación de Felipe como nada más que rumores malintencionados. Felipe tuvo una época difícil al principio del reinado debido a todo esto, pero eventualmente la situación empezó a cambiar, y sus logros y trabajo como consorte comenzaron a recibir elogios. Uno de los mayores logros de Felipe como consorte fue la creación de los premios del Duque de Edimburgo. En 1954, Kurt Hahn, el famoso maestro y fundador de Gordonstoun, en Escocia, se reunió con Felipe en Londres. Hahn tenía una idea. Deseaba que su antiguo alumno iniciara un programa de premios dirigido a recompensar a los adolescentes por completar una serie de tareas que contrarrestarían lo que Hahn llamaba los 6 declives de la juventud moderna. Estos eran el declive de la condición física, la iniciativa y el espíritu emprendedor, la memoria y la imaginación, la habilidad y el cuidado, la autodisciplina y la compasión.
Han convenció a Felipe de que un programa de premios serviría para detener estos declives, y Felipe estuvo de acuerdo. Y así nacieron los premios Duque de Edimburgo, que se llevaron a cabo como programa piloto por primera vez en 1956. Felipe presidió el comité que ofrecía premios de oro, plata y bronce a los chicos de entre 14 y 18 años, por diversos logros en la adquisición de habilidades, actividades físicas y servicios a su comunidad, de una u otra forma. Parece curioso al mirar atrás desde la perspectiva de más de 60 años, pero los premios Duque de Edimburgo fueron inicialmente bastante controvertidos. La organización de los Scouts lo veía como una posible amenaza para un nicho que ellos habían dominado, mientras que en Escocia y Gales se veía como una muestra de nacionalismo inglés, y por el contrario, se veía con cierta paranoia en Inglaterra, donde algunas personas notaron que se parecía a las juventudes hitlerianas de la Alemania nazi. Las dudas pronto se disiparon. Los premios resultaron tan exitosos que el programa se extendió a las adolescentes en 1958 y, para la década de 1960, se había convertido en una institución nacional muy respetada. Además, en 1980, se amplió nuevamente para incluir a adultos jóvenes de hasta 24 años, mientras que en 1988 los premios se extendieron internacionalmente. Hoy en día, 144 naciones participan en los premios, y el programa, que Felipe presidió personalmente durante casi medio siglo, hasta que renunció en 2001, ha llevado a que millones de jóvenes reciban premios por sus logros. De las aproximadamente 900 organizaciones benéficas a las que Felipe ayudó de alguna manera durante su tiempo como consorte, sin duda esta ocupa el primer lugar entre ellas. Otro aspecto muy notable del patrocinio y la defensa de Felipe, que apareció temprano en el reinado, fue su compromiso con las causas medioambientales. Las opiniones de Felipe al respecto fueron moldeadas sustancialmente por una visita a la Antártida y el Atlántico Sur a mediados de los años 50. Ya a principios de los años 60, cuando el ambientalismo aún estaba en gran parte en su infancia, el príncipe era un defensor activo de este. Sus numerosos discursos sobre la conservación y causas similares desde 1962 en adelante fueron reunidos en una colección algunos años después y publicados como uno de los muchos libros de Felipe. Continuó escribiendo sobre el tema, especialmente en Supervivencia o Extinción, una actitud cristiana hacia el medio ambiente, que se publicó en 1989, justo cuando la ciencia del cambio climático se estaba volviendo inequívoca. Esta defensa de las causas ambientales a menudo tuvo impactos tangibles, especialmente en la salvación del potarú, un marsupial en peligro de extinción, que es un primo cercano del canguro. Este animal fue salvado de la extinción, gracias al apoyo de Felipe para otorgar estatus de protección a una sección de matorral en Australia llamada Two People's Bay, allá por los años 60. Además, esta preocupación por las causas medioambientales es algo que Felipe transmitió a sus hijos, y el rey Carlos en particular se ha convertido en un conservacionista muy activo. Durante las décadas de los 60 y los 70, la variedad de causas benéficas que Felipe defendía siguió creciendo. Incluso mientras él y Isabel hacían apariciones públicas casi a diario y recorrían el mundo en visitas de estado. Partidario de las artes y pintor aficionado él mismo, fue patrono de la Royal Society of Arts durante estas décadas y continuó siéndolo hasta 2011. Sin embargo, la arquitectura era su principal interés en cuanto a cultura material, mostrando un gran interés en las propiedades reales y el diseño de los principales castillos de la monarquía. Sus intereses se mezclaron con la horticultura en este sentido, y también supervisó el rediseño de los grandes jardines en el castillo de Windsor. En la casa Sandringham, se convirtió en la primera persona en cultivar con éxito trufas negras de diamante en Gran Bretaña, después de casi 50 años de experimentación,
para lograr esta hazaña. De manera más general, en cuanto al trabajo arquitectónico en la nación en general, estableció el Premio de Diseñadores Príncipe Felipe en 1959 para celebrar a los arquitectos y diseñadores británicos. A lo largo de los años proporcionó una plataforma para algunos de los arquitectos más estimados de Gran Bretaña, especialmente Norman Foster, el hombre que más tarde diseñó el Gherkin, uno de los edificios más reconocibles de Londres en la actualidad. Si bien la labor caritativa y la defensa de causas de Felipe fueron indudablemente significativas, uno de sus roles más importantes fue el de padre. Dentro de la familia real, donde ocupaba una posición patriarcal bastante tradicional, a pesar de la jerarquía de Isabel en el país en general. Parece que hay pocas dudas de que Ana, la única hija de él e Isabel, era la niña por la que Felipe sentía más cariño. Cuando fue entrevistado en los años 70, Felipe afirmó que Ana había heredado de manera más clara su franqueza y practicidad. Muchos notaron que, a medida que Ana crecía, también heredó el sentido del humor irónico de su padre. Además, ambos compartían el amor por las actividades ecuestres, ya que Felipe fue un entusiasta jugador de polo durante toda su vida, y Ana se convirtió en una apasionada competidora ecuestre. Por lo tanto, ella fue la elección natural para suceder a Felipe algunos años después, cuando él dejó el cargo de presidente de la Federación Ecuestre Internacional. Si bien se sabía que la relación entre Felipe y Ana era cercana, la que existía entre el príncipe y su hijo mayor, el príncipe Carlos, a veces era volátil. Esto salió a la luz de manera tangible en una biografía de Carlos, publicada en 1994, para la cual el propio Carlos proporcionó algunas de las pruebas condenatorias. Gran parte de esto se basaba en que Felipe era una persona fría y distante con sus hijos en sus primeros años. En particular, se afirmaba que el príncipe era crítico con lo que percibía como una naturaleza demasiado sensible en el heredero al trono. Había una diferencia de actitud entre ambos, una que el propio Felipe describió a finales de los años 90 diciendo: «Él es un romántico y yo soy un pragmático». Sin embargo, a pesar de todo esto, no hay duda de que Carlos heredó muchos de los intereses y preocupaciones de su padre. Por ejemplo, ha sido un defensor aún más enfático de las causas ambientales y conservacionistas que Felipe. De manera similar, sus actitudes hacia la arquitectura, el deporte y la religión tienden a coincidir. Si hubo problemas entre Felipe y Carlos a lo largo de los años, estos se agravaron enormemente por la complicada vida amorosa del príncipe de Gales. En 1977, mientras salía con su hermana Sara, el príncipe Carlos conoció a Diana Spencer por primera vez. Ella era miembro de la nobleza británica y pariente de Winston Churchill. Para 1980, Carlos y Diana, quien aún tenía solo 19 años y era 13 años menor que Carlos, estaban saliendo juntos. Cuando él la presentó a sus padres, la reina y Felipe quedaron debidamente impresionados. Después de todo, este sería un matrimonio que tendría un matiz político. La suposición en ese momento era que quienquiera que Carlos se casara algún día, se convertiría en la reina de Inglaterra, la sucesora de Felipe como consorte real. De hecho, Felipe quedó tan impresionado por Diana, que en cuestión de meses le estaba escribiendo a Carlos para instarlo a casarse con Diana lo antes posible, ya que, dadas las normas de la política real a principios de los años 80, una demora prolongada en hacerlo podría resultar embarazosa para Diana y la familia Spencer. Se ha sugerido en los años posteriores que Carlos interpretó esta correspondencia de Felipe como una especie de orden. Sea cual sea la verdad de eso, sí sabemos que Carlos y Diana anunciaron oficialmente su compromiso el 24 de febrero de 1981. Se casaron 6 meses después, el 29 de julio de 1981. El matrimonio de Carlos y Diana llegaría a definir la monarquía en Gran Bretaña durante gran parte de los siguientes 20 años. Al principio, las cosas iban relativamente bien.
Diana encontró difícil aclimatarse a su recién adquirida notoriedad pública, aunque Felipe hizo lo posible por ayudarla a adaptarse a una situación en la que él mismo se había encontrado más de 30 años antes. Dos hijos, Guillermo y Enrique, nacieron en 1982 y 1984. Sin embargo, a finales de los años 80, el matrimonio comenzó a tambalearse, ya que Carlos había iniciado una relación extramarital con Camila Parker Bowles, quien tenía una edad similar a la de Carlos y con quien ya había tenido una relación, de manera intermitente durante la década de 1970. Por su parte, Diana también mantuvo una relación clandestina con el mayor James Hewitt, un oficial del ejército británico, entre 1986 y 1991. La fricción entre el heredero al trono y su esposa era un tema cada vez más comentado por los medios para 1989. La comunicación no verbal entre ellos durante las apariciones públicas evidenciaba la ruptura y abundaban los rumores sobre sus respectivas aventuras. A principios de la década de 1990, estaba claro que el matrimonio estaba condenado, un hecho que causó mucha inquietud a la reina y al príncipe Felipe. Como Felipe señaló más tarde, los esfuerzos de los medios por convertir a la respetada monarquía en una telenovela se aceleraron durante esos años. El drama que ocurrió desde finales de la década de 1980 en adelante para la monarquía era sintomático del cambio en el estado de Gran Bretaña, desde que Isabel fue coronada en 1952. Para la década de 1990, el país era un lugar radicalmente diferente de lo que había sido 40 años antes. El Imperio Británico había desaparecido, y el país ahora formaba parte de una unión de países europeos a la que los británicos se habían opuesto firmemente a unirse en 1952, cuando Isabel se convirtió en reina por primera vez. La gran migración de personas provenientes de países de la Commonwealth británica y de otras partes del mundo había transformado al Reino Unido en una sociedad multicultural. Este no siempre fue un proceso sencillo. Además, las décadas de los 60 y los 70 presenciaron enormes cambios sociales en otras áreas. El truco de ser monarca y consorte del monarca era ser la imagen de Gran Bretaña que representara a toda la gente del país en esta nación, que cambiaba rápidamente y que a menudo estaba dividida. Algunas de las corrientes subterráneas de este mundo cambiado estuvieron presentes en los acontecimientos de 1992, un año que la reina Isabel llegaría a llamar el annus horribilis de su reinado, lo que significa año horrible. Las razones por las que ella y Felipe veían este año en particular con tanta angustia eran muchas. Primero, 2 de los matrimonios de sus hijos terminaron en rápida sucesión en la primavera. El 19 de marzo, Andrés y su esposa Sarah Ferguson anunciaron su separación, mientras que solo 5 semanas después, Ana y su primer esposo Mark Phillips finalizaron su divorcio. Andrés y Sarah mantuvieron una buena relación y continuaron viviendo juntos durante muchos años después. Pero la separación fue mal recibida por la familia real en general, especialmente debido a problemas financieros. Y luego surgió un escándalo algunos meses después, cuando Ferguson fue fotografiada en topless con un acompañante masculino chupándole los dedos de los pies. Sin embargo, el principal problema surgió a raíz de las consecuencias continuas del matrimonio y la separación de Carlos y Diana. En el verano de 1992 se publicó un libro titulado Diana, su verdadera historia, en el cual ella participó directamente en la escritura, junto con extractos en los periódicos británicos. Esto ofrecía detalles íntimos de los problemas que habían surgido en su matrimonio con el heredero al trono, especialmente la aventura extramarital de Carlos con Camila Parker Bowles. La aparición del libro fue seguida, solo unas semanas después, por la filtración de grabaciones de llamadas telefónicas entre Diana y un acompañante masculino suyo llamado James Gilby, lo que creó más problemas para el Palacio de Buckingham. Finalmente, en noviembre de 1992, un gran incendio se desató en el castillo de Windsor, la residencia tradicional de la monarquía británica.
No es de sorprender que solo 4 días después de este último evento, mientras daba un discurso en el Guildhall de Londres, Isabel declaró: "1992 no es un año que recordaré con placer absoluto". En palabras de uno de mis corresponsales más comprensivos, resultó ser un annus horribilis. Y para rematar, en los últimos días de 1992, Carlos y Diana anunciaron su separación oficial. Felipe estaba resentido por estos acontecimientos y por la manera en que los medios los habían cubierto. Casi 10 años después, personas cercanas al príncipe contaron cómo sentía que los acontecimientos de principios de los años 90 habían comprometido gran parte de lo que él e Isabel habían tratado de lograr desde 1952. Los acontecimientos de 1992 y las revelaciones hechas a través de la biografía de Diana crearon una brecha entre la princesa de Gales y la familia real. Esto tenía su origen en la visión de toda la vida de la reina Isabel sobre la familia real como una empresa que no hacía públicos los asuntos privados dentro de la familia y actuaba en unidad. El colapso del matrimonio de Diana y Carlos había comprometido esto, ya que la vida privada de la familia real de repente se convirtió en material para los tabloides casi a diario en Gran Bretaña. Tal fue el nivel de intrusión mediática durante esos años que la hermana de Isabel, la princesa Margarita, incluso quemó su propia correspondencia con Diana para evitar que cayera en manos de los medios. Las cosas continuaron empeorando a mediados de los años 90, especialmente después de una notoria entrevista en el programa Panorama de la BBC, que Diana concedió al ahora desacreditado periodista Martin Bashir en 1995. Por fin, el 28 de agosto de 1996, se formalizó el divorcio de Carlos y Diana. La reputación de la familia real se vio gravemente afectada por todo el asunto. Ningún lado estaba libre de culpa, pero la simpatía del público estaba con Diana, quien era percibida como la víctima de una familia real insensible y de las instituciones de la corona. La reina y el príncipe Felipe fueron especialmente criticados por haberle dado la espalda a su nuera. Poco de esto era cierto, pero se agravó cuando en las primeras horas del 31 de agosto de 1997, Diana murió tras un accidente en París, donde ella y su acompañante Dodi Fayed huían en un auto a alta velocidad mientras eran perseguidos por los paparazzi. Cuando la noticia llegó a Gran Bretaña, los hijos de Diana, Guillermo y Enrique, que aún eran adolescentes, estaban en la finca real de Balmoral con sus abuelos. En las horas siguientes, Carlos decidió ir a París mientras la reina y el príncipe Felipe se quedaban con sus nietos. Esta era la preocupación totalmente comprensible de los abuelos por sus nietos. Pero en los días siguientes, la reina y el consorte real fueron criticados injustamente por no mostrarse más en público tras la muerte de Diana. Una crítica particularmente grave en ese momento por parte de los medios fue que las banderas en el Palacio de Buckingham no estaban a media asta en señal de duelo por la muerte de Diana. En ese momento se escuchó a la reina comentar con amargura que los periódicos sabían perfectamente que nunca se izaban banderas a media asta en el palacio, y que eso también aplicaría cuando ella misma muriera. Cuando se celebró el funeral de Diana una semana después, el 7 de septiembre de 1997 en la abadía de Westminster, Felipe caminó detrás del ataúd junto a su hijo, sus nietos y el hermano de Diana, el conde Spencer. Después de una pausa en la década de los 2000, lamentablemente surgieron nuevas controversias familiares en los últimos años de Felipe. Comenzando con un informe de noticias de la BBC en 2011, se reveló que su hijo del medio con la reina, Andrés, había sido amigo de Jeffrey Epstein, un financiero estadounidense que cada vez era considerado culpable de una serie de delitos sexuales, incluida la captación de chicas adolescentes menores de edad. En los años que siguieron, las acusaciones aumentaron hasta incluir afirmaciones de que Andrés
había estado involucrado en esta actividad con Epstein, especialmente después de las acusaciones de Virginia Giuffre, una mujer estadounidense que afirmó que fue traficada para tener relaciones sexuales con Andrés muchos años antes por Epstein y su novia, Ghislaine Maxwell. Giuffre era una adolescente menor de edad en ese momento. Finalmente, a principios del verano de 2020, a medida que aumentaban las acusaciones contra Andrés, renunció a su papel público como miembro activo de la realeza. Quizás, de alguna manera afortunada, el príncipe Felipe no estaría vivo para ver a Andrés llegar a un acuerdo extrajudicial con Giuffre en febrero de 2022, después de que ella presentara cargos legales en su contra. O presenciar su completa caída en desgracia, cuando en noviembre de 2025 fue despojado de sus títulos, incluyendo príncipe y duque de York, y de su tratamiento Su Alteza Real, por su hermano, el rey Carlos. Al mismo tiempo que se desarrollaba la controversia en torno a Andrés, surgió otro problema relacionado con el nieto de Felipe, Harry, el hijo menor del príncipe Carlos y la princesa Diana. En 2018 él se casó con Meghan Markle, una actriz estadounidense, y a la pareja se les otorgaron los títulos de duque y duquesa de Sussex. La intención era que ellos fueran miembros activos de la realeza, quienes comenzarían a asumir algunas de las funciones públicas, de las cuales Felipe había ido apartándose en la década de 2010, y se jubiló por completo en 2017 debido a su avanzada edad. Sin embargo, para 2020, al mismo tiempo que Andrés renunciaba a sus funciones públicas, Enrique y Meghan también abandonaron su papel como miembros activos de la realeza, afirmando que la intrusión excesiva de los medios los había llevado a tomar esa decisión y que se mudarían a Estados Unidos. Quizás uno de los aspectos más tristes de todo este asunto fue que Harry y Meghan dieron una larga entrevista a la presentadora estadounidense Oprah Winfrey a principios de marzo de 2021, en la que criticaron a la familia real en una amplia variedad de temas, aunque las críticas de Harry estaban dirigidas principalmente a su padre y a su hermano, en lugar de a sus abuelos. Sin embargo, para el príncipe Felipe, de 99 años, la entrevista fue un golpe poco antes de su propia muerte. También consideró una locura la decisión de Harry de seguir adelante con la entrevista, dado que los medios de comunicación habían contribuido al menos en parte a la muerte de su madre. En el nuevo milenio, Felipe comenzó a retirarse gradualmente de sus deberes oficiales. El príncipe celebró su cumpleaños número 80 en 2001. Un año antes comentó con ironía en una entrevista que ya se me están cayendo pedazos. Sin embargo, a pesar de ser octogenario, continuó durante la década de los 2000, desempeñando un papel activo como consorte real. Sin embargo, esto cambió en 2011 cuando celebró su 90º cumpleaños, ya que para ese momento los problemas de salud ya venían presentándose desde hacía tiempo. Tan solo unas semanas después de su cumpleaños número 90 en 2011, fue ingresado al hospital y tratado por problemas cardíacos. En 2012 le siguió una infección de vejiga. Como resultado, Felipe fue dejando poco a poco los muchos cargos que aún tenía como presidente del Consejo, presidente o patrono de numerosas organizaciones benéficas, fundaciones y causas. A menudo cedía estos roles a sus hijos o cada vez más a sus nietos y otros miembros de la familia real extendida. Finalmente, en agosto de 2017, se retiró de sus deberes reales a los 96 años de edad. Para ese momento, había completado más de 22,000 compromisos en solitario como consorte real durante un periodo de 64 años. En marzo de 2020, la propagación del virus COVID-19 que había surgido en China algunos meses antes, fue declarada oficialmente como pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Dada su avanzada edad, Felipe y la reina eran ambos altamente vulnerables.
Sin embargo, aunque Felipe falleció durante la pandemia, no fue a causa de la enfermedad viral. Falleció en su casa en el castillo de Windsor el 9 de abril de 2021. La causa de su muerte se indicó simplemente como vejez. A Felipe le faltaban solo unas semanas para cumplir 100 años. Para cuando murió, era el consorte real con más tiempo de servicio en la historia mundial, habiendo servido durante 68 años. Pero, a pesar de la muerte de un servidor del Estado con tantos años de servicio, Gran Bretaña no pudo lamentar su fallecimiento de la manera que hubiera sido deseable, ya que seguían vigentes severas restricciones a las reuniones, incluidas las de los funerales, en Gran Bretaña a finales de la primavera de 2021 debido a la pandemia. Así, cuando se celebró el funeral de Felipe el 17 de abril de 2021 en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor, solo un pequeño grupo de familiares cercanos pudo asistir. Esta ceremonia austera fue posteriormente contrastada con la imprudencia que prevalecía dentro del gobierno en ese momento, cuando posteriormente se supo que los altos funcionarios públicos de Boris Johnson celebraban fiestas regularmente en el número 10 de Downing Street, incluso mientras se organizaba el funeral de Felipe. Dar sepultura a su esposo, con quien llevaba más de 73 años de matrimonio, fue uno de los últimos grandes acontecimientos del reinado de Isabel. Su salud se deterioró rápidamente después de su fallecimiento y murió un año y medio después, el 8 de septiembre de 2022. Con esto, su hijo mayor finalmente ascendió al trono como el rey Carlos III. El príncipe Felipe fue el consorte real con más años de servicio en la historia mundial. Uno no vive tanto tiempo bajo la mirada pública sin dejar una impresión imborrable. Invariablemente, esa impresión ha tenido altos y bajos. Lamentablemente, lo segundo marcó tanto el inicio como el final de gran parte de su etapa como consorte real. En la década de 1950, Felipe sufrió mucha publicidad negativa debido a su ascendencia alemana parcial y a la percepción de que era un forastero. Su relación con la madre de Isabel, y de hecho con el primer ministro de principios de los años 50, Winston Churchill, era mala. Y no estaba contento con la imposibilidad de transmitir su apellido a los hijos que tuvo con Isabel. Siguió un periodo de luna de miel para él y la reina entre mediados de los años 60 y mediados de los 80, pero en los años 90 volvieron a surgir problemas desde varios frentes. Esto comenzó cuando la mayoría de los matrimonios de sus hijos terminaron en divorcio, siendo el caso de Carlos y Diana el más escandaloso. Luego, en los últimos años de su vida, la controversia en torno al comportamiento de Andrés y la separación de Harry y Meghan de la familia real generaron nuevos problemas. Sin embargo, sería un error centrarse en lo negativo. El príncipe seguramente debería ser recordado más por toda una vida de servicio real. Su actividad como consorte real fue inmensa. Además de hacer más de 22,000 apariciones en solitario como consorte real, una suma que equivale a casi una aparición por día, todos los días. Durante los 64 años sirvió activamente como consorte real. Pronunció cerca de 5,500 discursos y viajó con la reina en cada visita de Estado durante ese mismo periodo. Tan solo en su 80º año, realizó 559 compromisos. Gran parte de esta impresionante carga de trabajo estuvo relacionada con causas sumamente relevantes, especialmente el compromiso del príncipe con el ambientalismo y la conservación. Pero lo más destacado fue la fundación y presidencia de los premios del Duque de Edimburgo a partir de 1956. Pero quizás el papel más importante de Felipe fue ser un pilar de apoyo para la reina Isabel en una larga vida de servicio público. Como el propio Felipe le dijo a un biógrafo, él creía que su trabajo era asegurarse de que la reina pudiera reinar. La propia reina dejó claro que Felipe había tenido éxito en esto, diciendo hacia el final de su vida que él es alguien a quien no acepta fácilmente los cumplidos.
Pero él ha sido sencillamente mi fortaleza y mi apoyo durante todos estos años. Y yo, su familia entera, este y muchos otros países, le debemos una deuda mucho mayor de la que él jamás reclamaría o nosotros llegaremos a conocer. Pocos podrían haberlo dicho mejor. ¿Qué opinas del príncipe Felipe, duque de Edimburgo? ¿Fue él el consorte real más destacado de Inglaterra? ¿O fueron otros como su suegra, la reina madre, más formidables? Por favor, háganoslo saber en la sección de comentarios. Y mientras tanto, muchas gracias por vernos.